organización. 2. Construir un nuevo pacto para el futuro. Vamos al 2, por favor. Seguimos en el 1. Construir, dice la segunda propuesta, un nuevo pacto para el futuro que vele por las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Arce, en este punto, convocó a las naciones a reconocernos en el otro y reparar las relaciones como humanidad, lo cual permitirá al mundo acelerar las acciones sobre la Agenda 2030 y superarla con creces. El punto 3 que plantea el presidente Luis Arce es cambiar el sistema capitalista de manera urgente, debido a que este multiplica las formas de dominación y exclusión de las mayorías en el mundo y que se ha mostrado en su peor faceta en el contexto de la pospandemia y los efectos del conflicto militar en Europa del Este. La propuesta 4 del presidente Arce ante las Naciones Unidas es asumir acciones y compromisos concretos para superar la crisis climática, como el promovido por Bolivia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para el reconocimiento de la Madre Tierra como un ser merecedor de derechos, lo cual se sustenta en los preceptos de los pueblos indígenas que hacen a la plurinacionalidad de Bolivia. La propuesta número 5 del presidente Arce en Naciones Unidas es comprensión sobre los derechos humanos y la democracia, de las cuales se debe ampliar la comprensión, debido a que los conceptos fueron construidos menoscabando a los que se entienden desde sectores como los pueblos indígenas. La propuesta número 6 del presidente es: llamo a la Asamblea General a cumplir con las resoluciones emanadas de la misma para acabar con las desigualdades que estas medidas asumidas por el país del norte están ocasionando sobre el país caribeño. Y el último punto, la última propuesta del presidente Arce es: reitera Bolivia su apoyo a las resoluciones emanadas por la ONU para buscar una solución al conflicto entre Israel y Palestina, y así Palestina ejerza su independencia como Estado libre. Son los 7 puntos, las 7 propuestas que ha realizado el presidente Luis Arce durante su intervención en la jornada de este martes en el 78 periodo de las Naciones Unidas. Está con nosotros a esta hora de la noche el vicecanciller don Freddy Mamani, a quien vamos a darle la bienvenida. Vicecanciller, buenas noches. El presidente Arce hoy ha hecho su exposición en el 78 periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas. Buenas noches, vicecanciller. Buenas noches, Junior. Buenas noches a todos los que a esta hora de la noche están en compañía de su programa. Efectivamente, el día de hoy, la tercera semana de septiembre, como suele ocurrir, ha comenzado el debate general de alto nivel del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas aquí en Nueva York, Estados Unidos. Un dato es importante de mencionar: Bolivia está asumiendo la vicepresidencia del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. En ese contexto fue muy importante el trabajo que se desarrollará fundamentalmente en el marco de las 7 propuestas que nuestro país y nuestro presidente ha hecho mención en su discurso central en el debate de alto nivel que se ha desarrollado el día de hoy. Lo más importante es el fortalecimiento del multilateralismo, que es la base para precisamente enmarcarnos en la Carta de Naciones Unidas, que es el principio básico del fortalecimiento del multilateralismo, la no injerencia en los asuntos internos, es rechazar toda acción unilateral de los países desarrollados en contra de los países en desarrollo, en este caso de manera particular, de manera puntual, contra Cuba. Hay más de 6 décadas de bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, y aquí se hizo mención los temas de Palestina, los temas del conflicto en Ucrania, entre otros. Muchos de los presidentes que han intervenido el día de hoy han mencionado, por ejemplo, de realizar una cumbre de la paz para el conflicto ucraniano y otra cumbre de la paz para el tema palestino, y creo que son propuestas que se deberá trabajar en el marco del Consejo de Seguridad y en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Vicecanciller, son 7 puntos que han sido expuestos por el presidente. ¿Cómo ha sido recibido el planteamiento del presidente Luis Arce? Pero además usted decía, Bolivia asume la presidencia del 78 periodo de sesiones de las Naciones Unidas, ¿es así? La vicepresidencia del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, a la cabeza de nuestro hermano Diego Pari, que obviamente también condució la Asamblea General cuando hizo el discurso central nuestro presidente. Y en ese sentido, Bolivia implementará en las Naciones Unidas las propuestas que han sido presentadas en diferentes áreas, en el área económica, en el área de derechos humanos, en el área de desarrollo social, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, porque también hay las instancias, por supuesto, que se tocan los temas de desarrollo sostenible, el financiamiento para el desarrollo, entre otros temas que son parte de las discusiones. Una vez concluida esta semana, hasta el día sábado, el debate de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, inmediatamente se abrirán las sesiones en las comisiones principales, las 6 comisiones que tiene la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que obviamente estarán nuestras propuestas en los ámbitos que ha mencionado nuestro hermano Luis Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Vicecanciller, ¿cuál importancia para Bolivia de asumir la vicepresidencia del 78 periodo de sesiones de las Naciones Unidas en medio de 7 puntos que ha planteado el presidente Luis Arce Catacora? Es un desafío muy grande para nuestro país, pero fundamentalmente de trabajar en el marco de una negociación política y diplomática de los temas que nos conciernen, principalmente las diferentes crisis que enfrenta nuestro país, pero a nivel global, pero también tomando en cuenta, por ejemplo, el tema del cambio climático. El día de mañana va a haber la cumbre por la acción climática organizada por el secretario general. Pronto se va a desarrollar la conferencia de las partes, la COP28 en Emiratos Árabes, y precisamente aquí se discutirá parte de la problemática que enfrenta de la implementación, fundamentalmente relacionada al tema financiamiento, entre otros temas, en la COP28 de cambio climático. Pero también uno de los temas centrales en que nuestro país en este periodo de sesiones en el mes de octubre iniciará a discutir, por ejemplo, tenemos la propuesta de la Asamblea de la Tierra en el marco de la segunda comisión, y aquí de manera concreta nuestro presidente ha mencionado medidas concretas contra la crisis climática, incluyendo el reconocimiento de los derechos de la madre tierra. Ya en 2009 nuestro país logró hacer el reconocimiento del Día Internacional de la Madre Tierra el 22 de abril, y para implementar el proceso de discusión sobre la jurisprudencia de la tierra como sujeto de derechos, se ha creado un ítem en la Asamblea General, Armonía con la Naturaleza, con lo que obviamente se realizan los diálogos interactivos para seguir discutiendo desde la ciencia, desde la jurisprudencia de la tierra, para avanzar en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Pero también en esta ocasión nuestro presidente ha hecho mención de cómo la crisis hídrica está afectando, y en ese marco es muy importante recordar, nuestro país ha posicionado en el 2010 el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. En este momento, muchos de los países, incluido nuestro país, está sufriendo una tremenda sequía. Para ello necesitamos obviamente los medios de implementación, el financiamiento, la transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades, que son parte de los compromisos internacionales que asumieron los países desarrollados, y nuestro presidente ha hecho exigible en esta Asamblea General para que los países desarrollados cumplan con sus compromisos internacionales, fundamentalmente para trabajar los temas que se ha hecho mención en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Gracias, vicecanciller. Nos imaginamos que el presidente Luis Arce ha emprendido ya viaje de retorno al país. Tiene que cumplir aquí también una apretada agenda después de su intervención la jornada de este día martes allí en las Naciones Unidas. No sé si tiene algo más que agregar, vicecanciller.
No, el día de mañana, cerca del mediodía, nuestro presidente estará partiendo de Nueva York con destino a Bolivia. En la mañana tiene algunas entrevistas con medios internacionales. A las 10:20 está previsto la firma de un acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales, un acuerdo que ha sido negociado casi 10 años y concluyó y hará la firma de este instrumento internacional. Posteriormente hará un discurso en el diálogo de alto nivel sobre financiamiento para el desarrollo, promoviendo cooperación impositiva internacional inclusiva y efectiva, en el que hará una intervención y posteriormente nuestro presidente se trasladará al aeropuerto para emprender viaje a nuestro país. Eso es la agenda. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, vicecanciller. Entonces el presidente todavía tiene algunas reuniones, firma de algunos convenios este miércoles y pasado el mediodía emprenderá viaje de retorno hacia Bolivia. Buenas noches, vicecanciller. Muy amable. Muchísimas gracias. Buenas noches nuevamente. Gracias. Estamos a esta hora de la noche con el presidente del Club Die Stronger, don Héctor Montes. En las últimas horas ha habido una reunión de